Acrocanthosaurus era casi tan grande y sin duda tan mortífero como el más famoso T-Rex, pero sigue siendo prácticamente desconocido para el mundo. Bueno, ya no más. Esta criatura era una bestia, un verdadero gigante carnívoro, y su tiempo en las sombras se ha acabado. Como un género de dinosaurio terópodo, carcharodontosáurido de gran tamaño, el Acrocanthosaurus vivió en Norteamérica durante el período Cretácico temprano. Se remonta a aproximadamente 112 millones de años atrás. El nombre Acrocanthosaurus se traduce como el lagarto de espinas altas, y con buena razón, pero ya llegaremos a eso en un segundo. En la década de 1940, cuando los científicos descubrieron sus huesos por primera vez, supieron que habían encontrado algo extraordinario, pero no comprendieron completamente la magnitud de este dinosaurio hasta los años 90, cuando hallaron esqueletos más completos. Fue entonces cuando se dieron cuenta de lo masivos que eran estos seres, algunos midiendo más de 38 pies de largo. Eran incluso más largos que un autobús urbano común, y según estas medidas, está claro que eran casi tan grandes como algunos famosos T-Rex, como Titus y Stan. Ahora, aunque el Acrocanthosaurus era bastante pesado, no era tan robusto como el T-Rex, era más esbelto y menos corpulento, lo que lo hacía un poco más ligero, aunque exactamente esto sigue siendo tema de debate entre los paleontólogos. Inicialmente, se pensaba que pesaba alrededor de 4.5 toneladas, pero estudios recientes sugieren un rango entre 3.6 y 5.5 toneladas. Algunos incluso especulan que podría haber superado las 6 toneladas, eso es tan pesado como un elefante africano. Pero no es solo su tamaño lo que hace al Acrocanthosaurus tan fascinante. Lo más impresionante es que este dinosaurio era el depredador dominante de su época. Esto significa que podía cazar una variedad de presas, le gustaba acechar a sus víctimas en zonas abiertas y secas o cerca de ríos, y su dieta incluía dinosaurios herbívoros más pequeños, como el Tenontosaurus. Pero su menú también incluía ornitópodos, anquilosaurios e incluso saurópodos. Sí, esos gigantes de cuello largo. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, se han encontrado huesos de saurópodos, con marcas de mordidas que coinciden con las de un Acrocanthosaurus. Parece que esta bestia no tenía miedo de enfrentarse a los grandes. Se cree que pudo haber cazado saurópodos como el Astrodon e incluso el colosal Sauroposeidón. Pero sí era inteligente. Probablemente evitaba a los adultos y se centraba en los jóvenes o los más débiles. Ahora te preguntarás, ¿cómo diablos lograba este dinosaurio gigante derribar presas tan enormes? Bueno, si observas las marcas de mordidas que se han encontrado, está claro que su boca jugaba un papel muy importante. Este gigante no era solo fuerza bruta, estaba equipado con armas letales, empezando por su boca. Los acros tenían hileras de dientes enormes, como dagas, todos aserrados y curvados, perfectos para cortar carne como un cuchillo caliente corta mantequilla. Y cuando agarraba a su presa y mordía, podía ejercer una fuerza de mordida de 16.900 newtons al máximo. Eso es 8 veces más fuerte que la mordida de un oso negro. Sí, su boca sería un lugar horrible para morir. Podrías pensar que con todo ese poder, su cabeza debía ser enorme, ¿cierto? Bueno, sí era bastante grande, alrededor de 4 pies de largo, pero aunque era grande, también era bastante ágil. Verás, tenía un cráneo estrecho, con una abertura frente a los ojos, lo que lo hacía más ligero en comparación con otros cráneos de grandes depredadores, así que podía mover la cabeza con facilidad cuando atacaba. El Acrocanthosaurus no dependía solo de sus poderosas mandíbulas, también tenía 2 extremidades anteriores musculosas. Los paleontólogos han notado que estaban bien desarrolladas y eran extremadamente fuertes, así que aunque su mordida era mortal, estos brazos eran útiles para derribar algo tan masivo como un saurópodo. Además, al examinar los huesos de sus brazos, los científicos notaron algo interesante. Muchas de las articulaciones no encajaban perfectamente, lo que sugiere que había mucho cartílago. Esto hizo pensar que quizás este dinosaurio dependía mucho de sus brazos. Ahora, estos brazos no eran lo suficientemente largos para caminar, así que probablemente se usaban para otra cosa como, ya sabes, cazar. Cada mano tenía 3 garras afiladas, siendo la primera la más grande, aunque la mayoría de los científicos coinciden en que estos brazos se usaban para cazar. El cómo exactamente sigue siendo un misterio. Lo mismo ocurre con su boca. Hay varias teorías sobre su método de caza.
Una de las teorías más populares sugiere que como sus brazos no tenían mucho alcance, el Acrocanthosaurus probablemente atacaba de cabeza, se aferraba a su presa con esas mandíbulas masivas y luego, para asegurarse de que su comida no escapara, usaba sus garras afiladas para engancharse a la víctima. Era un doble golpe mortal para cualquier criatura que se cruzara en su camino. También existe la idea de que al enfrentarse a presas medianas, el acro usaba sus brazos para atraer al animal hacia su cuerpo, pero con presas más grandes podía hacer lo contrario, jalarse hacia el animal y luego dar mordidas fatales. Algunos incluso han propuesto teorías más imaginativas, como que empujaba a los animales con sus brazos. Pero eso parece un poco exagerado, ya que sus patas robustas estaban más adaptadas para mantener el equilibrio, lo que sugiere que probablemente enfrentaba presas que estaban en movimiento. Ahora, algunos científicos creen que este dinosaurio pudo haber sido un cazador en manada. Esta teoría surge de un famoso conjunto de huellas encontradas en el rastro de Glen Rose, Texas. Mostraban huellas de terópodos, posiblemente de Acrocanthosaurus, moviéndose junto a 12 saurópodos. Esto llevó a la idea de que cazaban en grupo, pero hay más en esta historia. Comparados con los esqueletos espectaculares de los museos, las huellas fósiles pueden parecer simples, pero este conjunto de huellas hallado en Texas era digno de una película de dinosaurios. En 1938, el paleontólogo Roland T. Beard escuchó sobre unas huellas gigantes cerca de un río en Texas. Encontró varias, pero un lugar era especialmente interesante. Había huellas de un enorme saurópodo de cuello largo, seguidas de cerca por las huellas de 3 dedos de un depredador, probablemente un Acrocanthosaurus. Parecía que el depredador estaba siguiendo al saurópodo, e incluso había un momento en el que el depredador parecía haber atacado, dejando un pequeño salto en sus huellas. Bird excavó este rastro, y parte de él se exhibe ahora en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. Pero hay debate sobre lo que realmente ocurrió. ¿Realmente atacó al depredador? ¿O es solo coincidencia que sus huellas estén tan cerca? Algunos expertos revisaron las notas de Bird y la evidencia del rastro, notando detalles interesantes. Ambos dinosaurios siguieron el mismo camino y giraron bruscamente juntos. Además, hay una marca de arrastre hecha por el pie del saurópodo, lo que sugiere que quizás forcejeaba o intentaba evitar un ataque. Y esto no es todo. Una de sus características más llamativas eran sus espinas neurales. Estas espinas alargadas recorrían su cuello, espalda, caderas y parte de la cola, sobresaliendo como púas en un dinosaurio. Estas espinas eran más del doble de largas que las vértebras a las que estaban unidas, lo cual es bastante salvaje. No eran tan largas como las del Spinosaurus, pero igual llamaban mucho la atención e incluso influyeron en su nombre. Como mencionamos al principio, Acrocanthosaurus significa lagarto de espinas altas. Pero los científicos no están seguros de cómo se veían exactamente en vida. ¿Formaban una pequeña vela o joroba? Algunos estudios recientes sugieren que probablemente estaban llenas de músculo, lo que hace pensar que formaban más bien una joroba o cresta. En cuanto a su función, eso también sigue en debate. Algunos creen que podrían haber servido para comunicación, regulación de temperatura, almacenamiento de grasa o incluso intimidar rivales. Sea cual sea su propósito, una cosa es segura: estas espinas no frenaban al Acrocanthosaurus. Era el depredador dominante en Norteamérica durante el Cretácico temprano, reinando en lugares como Texas, Oklahoma y Wyoming como un verdadero rey. Es posible que su territorio fuera incluso más amplio de lo que pensamos. Hay evidencia parcial de su presencia en Maryland también. Ser el depredador más grande de su época tenía sus ventajas. Como era el carnívoro más grande alrededor, podía moverse por diversos entornos, pero parecía preferir zonas cercanas al agua. En Texas, por ejemplo, descansaba en llanuras aluviales y lodazales cerca de la costa, y en esa época, parte de Texas estaba abajo del agua, así que el Acrocanthosaurus se sentía como en casa en estos hábitats acuáticos. Gracias a su amplia distribución, compartió territorio con muchos otros dinosaurios, incluyendo nombres como el Sauropelta, Tenontosaurus, Dromaeosaurus y, por supuesto, los saurópodos que ya mencionamos. También coexistió con otros animales no dinosaurios, como cocodrilos, mamíferos, peces, lagartos y tortugas. Pero ninguno de ellos, especialmente los carnívoros, se acercaba siquiera al tamaño del Acrocanthosaurus.
Pero ser el rey no significaba que fuera invencible. Algunos especímenes han sido encontrados con daños en el cráneo y las espinas neurales. Aunque no sabemos exactamente qué los causó, podrían haber sido peleas con otros Acrocanthosaurus o luchas con presas grandes. Este dinosaurio pertenece a la superfamilia Allosauridae, que tiene características únicas, como crestas pareadas en los huesos nasales y lacrimales, y esas espinas altas en las vértebras del cuello, entre otras cosas. Originalmente, se pensó que el Acrocanthosaurus era parte de la familia Allosauridae, pero con más investigaciones, la mayoría de los estudios lo ubican en la familia Carcharodontosauridae. Estuvo presente en África, junto a algunos Giganotosaurus de Sudamérica. Algunos incluso creen que el acro podría estar relacionado con otro dinosaurio, llamado Eocarcharia, también originario de África. Sin embargo, el Neovenator, encontrado en Inglaterra, podría estar aún más emparentado con el acro, o quizás pertenecer a otra familia llamada Neovenatoridae. Todo esto sugiere que si el Acrocanthosaurus era realmente un carcharodontosáurido, esta familia de dinosaurios pudo haberse originado en Europa y luego expandirse a África, Sudamérica y Norteamérica durante el Cretácico temprano y medio. Los primeros restos de un Acrocanthosaurus fueron descubiertos en 1940, cerca de Atoka, Oklahoma, por Willis Stovall y Juan Langston Jr. Otros fósiles se han encontrado en Texas, Utah y posiblemente Maryland. Pero el esqueleto más completo fue hallado en 1983 por los paleontólogos aficionados Cephas Hall y Sid Love, a menos de 20 millas del Museo del Río Rojo. Este hallazgo fue revolucionario, ya que incluía más del 50% del fósil, incluyendo el cráneo completo. Sin embargo, el fósil era increíblemente frágil, a diferencia de los restos prehistóricos típicos, que suelen estar reemplazados por compuestos de cuarzo estables. Este espécimen estaba compuesto de compuestos de hierro y azufre, como marcasita y pirita. La marcasita se desmorona al contacto con el aire cuando no está cristalizada, y la pirita puede emitir vapores de ácido sulfúrico al ser manipulada. La alta humedad empeoraba la fragilidad del fósil, así que Hall y Love necesitaron ayuda. Llamaron a Allen y Frank Graham de Geological Enterprises en Ardmore, quienes ayudaron a trasladar los restos al Instituto Black Hills de Investigación Geológica en Dakota del Sur. El instituto construyó un laboratorio especial para el fósil, salvándolo años después. Finalmente, el fósil fue vendido al Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte. Lamentablemente, a pesar de ser el depredador dominante, el Acrocanthosaurus desapareció antes del Cretácico tardío y antes del surgimiento del T-Rex. Es una pena, porque hubiera sido fascinante ver cómo pudieron haber interactuado estos dos gigantes si se hubieran encontrado. Pero al final, hay que decir que el acro, con sus espinas dorsales imponentes y su tamaño formidable, es un verdadero ejemplo de lo diversos que eran estos dinosaurios. Sus características únicas y su papel como depredador dominante en la Norteamérica prehistórica nos hacen reflexionar sobre lo diferente que era el mundo en la era mesozoica. Y eso es todo. ¿Crees que el Acrocanthosaurus podría haber derrotado a un T-Rex adulto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gusta aprender sobre criaturas antiguas, no olvides suscribirte y seguir explorando el pasado con nosotros.